Becca, la voz de mi suegra me raspaba la paciencia como uñas en una pizarra. Sigues siendo tan inconsiderada e inútil como siempre. Este viaje era algo que mi hijo y yo esperábamos con ansias. Tú, que no tuviste nada que ver con la planificación, puedes hacerte a un lado ahora mismo. Con la salida de mi esposo de la mesa, comenzó la ráfaga de críticas. Estábamos a punto de embarcarnos en una aventura en el extranjero que Jack me había encargado organizar. Su implacable reproach me dejó con poca opción más que retirarme. Lo que sucedió entre ellos después dejó de importarme. Me llamo Becca. Soy una mujer casada navegando las aguas de la vida corporativa dentro de una entidad multinacional. Gracias a la flexibilidad de mi trabajo, he operado en gran medida desde casa desde que me casé, lo que me ha permitido pasar mucho tiempo en nuestro hogar. Mi esposo, Jack, encarna el arquetipo de la importancia personal, siempre esforzándose por mantener las apariencias. Es un gastador extravagante, que no aporta nada a nuestras finanzas domésticas. Inicialmente imperceptible durante el noviazgo, sus verdaderos colores gradualmente salieron a la luz después del matrimonio. Su madre se deleita en ensalzar las virtudes de su hijo, aunque la adoración maternal es común. Su versión rosa lo fanático. Anticipé cierto nivel de sesgo maternal y estaba preparada para soportarlo, pero su actitud intransigente y su desprecio por las opiniones disidentes, incluso las de su esposo, son notables. Ella alberga un desprecio palpable hacia mí, remarcando cada desacuerdo con comentarios hirientes. Le molesta especialmente mi dependencia de las ganancias de mi esposo. Eres joven, consigue un trabajo de verdad. Me regaña constantemente, a pesar de aclarar mi compromiso profesional después del matrimonio y la naturaleza de mi trabajo remoto. Ella lo desestima como algo sin importancia. Para ella, trabajar desde casa equivale a ociosidad, suponiendo que desperdicio el tiempo jugando. Aparentemente, soy una esposa negligente, relegada al ámbito de las distracciones virtuales a pesar de mi presencia doméstica. Mi esposo aparentemente comprende mis hábitos de trabajo, pero nunca se ha molestado en explicárselos a su madre, incluso cuando el tema surge en su presencia. Opta por la ignorancia voluntaria, a pesar de mis súplicas para que lo aclare. Elude la responsabilidad, insistiendo en que las mujeres deben manejar esos asuntos por sí mismas, dejándome a mí soportar la carga. Incluso declaró su renuencia a involucrarse en cualquier posible discordia. En una ocasión, mi insistencia en su participación lo llevó a lanzarme frívolamente un decreto de divorcio finalizado. La desestimación insensible me dejó atónita, llevándome a contemplar el divorcio. Sin embargo, la perspectiva desalentadora del divorcio me disuadió. Si romper los lazos resultaba más arduo que nuestro actual predicamento, la aquiescencia parecía el mal menor. Me di cuenta de que la lealtad de mi esposo radica firmemente con su madre. Es exasperante, pero me veo obligada a navegar su presencia hábilmente mientras evito la confrontación. La idea del divorcio surgió no por un nuevo afecto, sino por un deseo de cambio, pero mi esposo lo interpretó como devoción inquebrantable, disuadiéndolo de la disolución. Su inflado sentido de la importancia personal se vuelve más insoportable cada día. Aunque las pretensiones infantiles pueden ser entrañables en un adulto, simplemente resultan desagradables. He aprendido a desatender sus altivos pronunciamientos y a fingir ignorancia ante sus acciones. Otro motivo subyace detrás de mi decisión de no divorciarme. Debido a la profesión de mi esposo, residimos a una considerable distancia de mis suegros, viéndonos solo 1 o 2 veces al año. Al principio, creí que podría soportar tales encuentros esporádicos. Mientras el mundo zumbaba de emoción ante la perspectiva de un descanso de días, al tomar estratégicamente días entre semana, tanto mi esposo como yo permanecimos inmersos en nuestro trabajo respectivo. Los feriados estadounidenses tenían poca importancia para mí, ya que ajustaba mi horario a las demandas internacionales. Para mi esposo, la idea de 9 días consecutivos de descanso era más abstracta que concreta en el calendario. Así, al regresar a casa después de su primer día de vuelta al trabajo, propuso un viaje al extranjero, inspirado por sus colegas que habían aprovechado la oportunidad para un escape de 9 días. Su entusiasmo, teñido de un poco de orgullo, me dejó desconcertada y algo exasperada. A pesar de su impulsividad infantil, reconocí mi propio anhelo de viajar, ya que no había emprendido un viaje ese año. Por lo tanto, sugerí tentativamente una excursión nacional. Mi razonamiento se basaba en la falta de experiencia de mi esposo con los viajes internacionales, lo que requería la obtención de un pasaporte. Contigo a mi lado, las barreras lingüísticas no serán un problema. Tu destreza lingüística es impresionante, me aseguró.
Habiendo estudiado en el extranjero y emprendido numerosas escapadas al extranjero durante mis años de soltera, soy fluida en varios idiomas, lo suficientemente competente para mantener conversaciones en español, y en menor medida, en mandarín, inspirada por la reciente fascinación de mi madre con los dramas coreanos. Incluso me aventuré a aprender coreano junto con ella. Sin embargo, mi competencia sigue siendo algo inestable debido a la práctica limitada. Aunque supero a mi esposo en habilidad lingüística, obtener pasaportes no es tarea fácil. Incluso con mis habilidades lingüísticas, procedí en silencio con las reservas según las instrucciones de mi esposo, asumiendo también la tarea adicional de solicitar pasaportes, reservar vuelos y organizar el alojamiento en hoteles a pesar del considerable esfuerzo involucrado. Me mantuve comprometida a ejecutar mi plan a la perfección, cumpliendo pacientemente con cada petición de mi esposo para crear el itinerario perfecto. El día de nuestro viaje al extranjero, mi suegra, felizmente ignorante del esfuerzo tras bambalinas, comentó alegremente, tal como esperaba de mi hijo: es un viaje lujoso al extranjero, volamos en clase ejecutiva, ¿verdad? Dado el afán de mi esposo por la autopromoción, podía imaginarlo afirmando sus suposiciones, presumiendo sobre su papel en la organización del viaje. En realidad, sin embargo, yo cargué con todo el peso de los arreglos, mientras mi esposo permanecía inerte, dejándome todo a mí. Para empeorar las cosas, ambos, con escasa experiencia en aeropuertos, deambulaban sin rumbo mientras yo navegaba por los procedimientos sola. Incluso cuando se acercaba la hora de embarcar y los buscaba frenéticamente, mostraban poca preocupación, atribuyendo cualquier inconveniente a mi supuesto deseo de abandonarlos para divertirme sola. El personal del aeropuerto, al notar el caos, ofreció hacer un anuncio público en mi nombre, solo para ser recibidos con reproches de mi esposo y mi suegra por no mantenerlos informados sobre la puerta de embarque. A pesar de la conmoción, su falta de remordimiento era palpable al insinuar que yo había intentado dejarlos atrás. Durante el vuelo, mantuvieron una relativa tranquilidad, pero cada vez que llamaban a un asistente de vuelo resultaba molesto y embarazoso. Varias horas después, finalmente aterrizamos en nuestro país de destino, habiendo completado los trámites migratorios y otros procedimientos. Justo cuando empezaba a relajarme, esperaba ir directamente al hotel y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, mi esposo de repente palideció y murmuró: necesito ir al baño, antes de arrojarme su equipaje y salir corriendo. Confundida por su repentina partida, no podía entender por qué solo él se enfermó después de que comimos la misma comida. Parecía irónico, considerando su jovialidad anterior y su afición por la asistente de vuelo. Tal vez era una forma de retribución divina, pensé, una consecuencia adecuada por su comportamiento. Becca, de verdad eres una nuera insensible. ¿Cuánto más piensas quedarte aquí? La voz aguda de mi suegra me sacó de mis pensamientos. ¿Perdón? Este viaje fue planeado por mi hijo para mí. Es un viaje de madre e hijo, como nuera. Tú, una oportunista que no trabaja, no tienes derecho a disfrutar de este viaje. Es audaz de tu parte asumir lo contrario. Márchate ahora. ¿Estás segura? Honestamente, no creo que me divierta mucho con tu presencia aquí. Ya veo, eso es lamentable. Muy bien, me iré de inmediato entonces. Devolviendo el equipaje de mi esposo a mi suegra, solo me quedé con mi equipaje de mano y me alejé de ella. Mientras lo hacía, vislumbré su expresión atónita, un marcado contraste con su directiva anterior de que me fuera. Reprimiendo una risa, me maravillaba de la ironía de su reacción. Mientras tanto, los frecuentes viajes de mi esposo al baño mantuvieron nuestros caminos separados. Afortunadamente, logré conseguir un boleto de regreso a América, abordando un vuelo de regreso a casa. Inicialmente, había considerado la idea de encontrar una oportunidad para regresar sola. Si nuestra relación hubiera sido más amigable, tal vez habría dado la bienvenida a la oportunidad de actuar como guía turística. Sin embargo, con ese dúo de madre e hijo, la perspectiva solo me llenaba de pavor y no prometía ningún beneficio. No pude evitar sonreír al pensar en mi esposo y mi suegra, ambos limitados al inglés, dejados a valerse por sí mismos sin mí, aunque podrían depender de aplicaciones de traducción en sus teléfonos si se lo propusieran. Dudo que mi esposo, con su afán de presumir, se rebajara a tal medida. Después de completar con seguridad algunos desvíos, me dirigí directamente al lujoso hotel donde mis padres me esperaban. Siguiendo el consejo de Jack de honrar a mis padres, les obsequié un viaje lujoso al norte del estado de Nueva York. Recorrerían tranquilamente las rutas escénicas populares, deleitándose con los impresionantes paisajes y las delicias culinarias en el camino.
Logré reunirme con ellos antes de lo previsto. Para su asombro, al explicar brevemente la situación, se sorprendieron, maravillados de que hubiera cumplido con la extraña solicitud de Jack. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes de Jack, todos los cuales elegí ignorar. Apagué mi dispositivo, sumergiéndome en los placeres del día sin interrupciones. Al regresar a casa después de un día encantador con mis padres, recibí una llamada de la embajada. Según su relato, Jack regresó del baño y encontró a su madre, mi suegra, sentada sola. Sorprendido por mi ausencia, se agitó cada vez más. A pesar de sus intentos de contactarme, todas sus llamadas quedaron sin respuesta. Sin otra opción, emprendió su camino para encontrar el hotel. Sin embargo, desorientado y sin pistas sobre su ubicación, se encontró en un estado de angustia hasta que una persona compasiva intervino con un inglés entrecortado. Creyendo que sabían el camino, Jack lo siguió, solo para ser víctima de un robo, perdiendo su dinero, pasaporte y objetos de valor en el proceso. Mi suegra sufrió un destino similar, despojada de sus joyas. Finalmente, Jack fue encontrado varado en la calle, despojado y vulnerable, lo que llevó a la policía a intervenir y referirlo a la embajada para recibir ayuda. Fue a través de esta intervención que logró ponerse en contacto conmigo. El funcionario de la embajada solicitó que lo recogiera, citando su incapacidad para acceder a fondos debido a que su billetera con sus tarjetas bancarias había sido robada. Sin embargo, me encontré cuestionando por qué a mí, una desconocida virtual, se me estaba asignando esta responsabilidad. Aclaré que ya no estaba asociada con el hombre en cuestión, ya que había conservado los papeles de divorcio que una vez me arrojó con desdén, aunque inicialmente opté por no proceder con el divorcio debido a las complicaciones anticipadas. Esta última prueba me llevó al límite, con los papeles de divorcio completados. No perdí tiempo y me dirigí al hotel inmediatamente después de aterrizar de regreso en Estados Unidos. Para mi asombro, el proceso de divorcio se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Ya había asegurado una nueva residencia, con el contrato de arrendamiento firmado junto con los arreglos de viaje. La idea de usar los muebles que una vez compartí con Jack me repugnaba, por lo que opté por adquirir muebles completamente nuevos para mi nuevo hogar. En consecuencia, empaqué tanto para mi viaje como para la mudanza inminente simultáneamente. Todo lo que quedaba por trasladar a mi nuevo lugar eran mis esenciales de trabajo y las prendas más preciadas de mi guardarropa. Arreglé que el resto de mis pertenencias fueran enviadas por mensajería en una fecha y hora específicas. Sin más preguntas por parte del personal de la embajada, nuestra conversación concluyó. Más tarde, me enteré de que mi suegra había implorado la ayuda de mi suegro, facilitando el regreso de mi exesposo Jack y mi suegra a Estados Unidos. Sin embargo, Jack, aún enfurecido, se puso en contacto conmigo. Me abandonaste y te divorciaste de mí sin mi conocimiento, me acusó, su voz cargada de indignación. No, simplemente seguí la orden de tu madre de que me fuera. Si tienes quejas, dirígelas a ella, y considera el vuelo en clase ejecutiva que arreglé para tu regreso como mi gesto de despedida. Le respondí con calma, le recordé que él mismo había iniciado el proceso de divorcio. ¿Crees que esas excusas tienen algún peso? ¿Hasta dónde piensas llegar para humillarme? Jack replicó. ¿Humillarte? Interesante elección de palabras. Podría contarte una anécdota bastante convincente si te interesa. Lo provoqué. ¿Qué es? Preguntó, su curiosidad despertada. ¿Sabías que eres un cliente habitual de un club de entretenimiento para adultos? Parece que tienes una gran afinidad con una favorita en particular, ¿verdad? En lugar de contribuir al hogar, estás gastando tu dinero en ella, pero parece que las cosas se salieron de control cuando sus demandas aumentaron, ¿no es así? Había contratado a una agencia de investigación para que investigara una notificación de cobro de deudas dirigida a Jack, que había llegado a nuestra puerta. Jack siempre había sido generoso con sus gastos. Sus tendencias obsesivas empezaban a ser preocupantes. Curiosamente, los sentimientos de su entretenedora favorita revelaron una historia diferente. Ella esperaba que, al seguir pidiéndole más, eventualmente perdería el interés y dejaría de ir por completo. Me pregunto cómo se sintió Jack al escuchar eso. Esa es una revelación bastante embarazosa, ¿no crees? Si sigues haciendo un escándalo o contactándome, no tendré reparos en ventilar tus trapos sucios a tu empleador, ¿entendido? Para alguien como Jack, cuyo orgullo era primordial, ser rechazado por el objeto de su afecto sería un golpe excruciante. La idea de que esa humillación se hiciera pública sería, sin duda, mortificante. Jack, que previamente había sido confrontacional,
Simplemente respondió con un débil entendido, antes de colgar abruptamente la llamada. Unos días después, mi suegro se puso en contacto conmigo. Me reveló que él también había roto lazos con mi suegra, aunque inicialmente no vi razón para su llamada. Dado que nuestra conexión familiar estaba rota, quedó claro que quería exponer la verdadera naturaleza de mi suegra, dado el maltrato compartido que ambos habíamos soportado. Mi suegro, al sospechar de las actividades de su esposa, realizó una investigación durante su ausencia y hizo un descubrimiento sorprendente. Sus ahorros de jubilación habían sido agotados. Los fondos, al parecer, habían sido destinados a tratamientos de belleza y procedimientos cosméticos. Como alguien no versado en esos temas, me mantuve completamente ajena a estos desarrollos. Cuando me pidió una perspectiva femenina, me encontré sin respuestas, ya que no había notado ningún cambio notable. Tal vez la infrecuencia de nuestras interacciones, limitadas a una vez al año, hizo que cualquier alteración pasara desapercibida. No obstante, sinceramente, no había observado ninguna transformación significativa. En un momento de perplejidad, incluso pregunté a mi suegro, ¿está seguro de que esos gastos fueron para tratamientos de belleza? A pesar de la considerable inversión, parece que hay poco cambio discernible. Parecía que cualquier alteración era sutil, visible solo para mi suegra misma. Se sentía como si estuviera tirando el dinero a la basura, como era de esperar. Mi suegra, ahora desamparada, buscó refugio con su hijo, Jack. Sin embargo, Jack, que alguna vez fue el pilar de la familia, ahora se encuentra ahogado en deudas. Después de nuestro divorcio, incluso perdió su departamento debido a la falta de pago del alquiler. Actualmente, tanto él como su madre residen en un apartamento deteriorado y con corrientes de aire. A pesar de sus circunstancias desesperadas, su madre no muestra ninguna inclinación a buscar empleo y se niega rotundamente a renunciar a sus tratamientos de belleza, mientras Jack lucha con la tarea abrumadora de pagar sus deudas. La carga adicional de los gastos de belleza de su madre le pasa factura. He oído que está trabajando incansablemente solo para mantenerse a flote. La búsqueda de una fachada grandiosa, a pesar de una calidad de vida en disminución, parece persistir sin cambios. Si encuentran satisfacción en sus circunstancias actuales, no intervendré. Sin embargo, han circulado rumores que sugieren una disminución en la calidad de los tratamientos de belleza, lo que ha resultado en un deterioro notable en su apariencia. Por mi parte, valoro la tranquilidad del momento presente, donde puedo concentrarme en mejorar mi trabajo sin presiones externas. Esta situación me ha llevado a reconsiderar la importancia de vivir dentro de los propios medios. Para darte un poco de contexto, mi suegra es el tipo de persona que disfruta alardear de hasta el logro más pequeño de la manera más extravagante. A pesar de carecer de cualquier tipo de sofisticación en su propia vida, se esfuerza por pretender que es el centro de atención de nuestra sociedad. Un ejemplo evidente de su comportamiento absurdo es la fiesta mensual del club que organiza. Para aclarar, no existe un club real, simplemente invita a sus amigas y compañeras de trabajo para una reunión vespertina. Como todas comparten la misma profesión, las llama sus colegas frikis. Este peculiar ritual ha estado ocurriendo durante bastante tiempo. Durante estas reuniones, lo único que hacen es presumir de sus logros y éxitos del mes anterior. Dado el contexto, puedes imaginar lo ansiosa que estaba mi suegra por anunciar que mi abuelo había organizado una boda de destino para mí, con un paquete de estancia de 6 días. Este fue su generoso regalo para mí, ya que en numerosas ocasiones le había compartido mis planes para la boda de mis sueños. Considerando mi presupuesto limitado y el tamaño del lugar, había creado cuidadosamente una lista de invitados. Mi esposo y yo discutimos la situación de antemano y ambos estuvimos de acuerdo en priorizar a nuestros invitados. Venimos de familias grandes, así que reducir la lista de invitados fue un desafío, pero logré invitar a 22 personas, mientras que mi esposo invitó a 18 de nuestros amigos y familiares cercanos, con quienes interactuamos regularmente. Estábamos listos para enviar las invitaciones cuando, inesperadamente, mi suegra se presentó en nuestra casa tarde en la noche, sin invitación y sin ser bienvenida. Ya eran las 9 p.m., y su presencia me irritó desde el principio. Exigió que hiciéramos cambios en la lista de invitados. No podía entender por qué creía que tenía derecho a opinar sobre las personas que quería invitar a mi propia boda. Para mi consternación, mi esposo apoyó su postura, lo que me generó preocupaciones inmediatas. Le pregunté sobre los cambios que quería, y mencionó que ya había prometido a algunos de sus amigos del trabajo una invitación. Estos amigos, según ella, eran parte de su grupo de frikis. Le informé educadamente que no había más espacio en la lista de invitados.
ya que cada invitado era alguien con quien teníamos una relación cercana y con quien interactuábamos regularmente. Busqué el apoyo de mi esposo, pero él evitó mi mirada y se puso del lado de su madre. A pesar de explicarle la situación, insistió en que hiciera ajustes. Frustrada, le mostré la lista de invitados, enfatizando que cada persona en ella estaba íntimamente conectada con nuestras vidas y simplemente no había manera de excluirlos. Luego sugirió eliminar a la hermana de mi prima, con quien viví durante 5 años después de la universidad. Su razonamiento fue que mi prima se había mudado recientemente a Birmingham y sería inconveniente para ella viajar a Estados Unidos. Mi paciencia se agotó, y le pedí a mi esposo que razonara con ella, pero él continuó apoyando su perspectiva, enfatizando la importancia de invitar a los invitados que ella había elegido, especialmente después de que les había compartido detalles sobre la boda de destino. Apreté los labios con frustración, sintiéndome completamente perdida sobre cómo razonar con mi propio prometido, que claramente estaba siendo irracional. Mi enojo se desbordó, lo que me llevó a salir furiosa de la habitación. Al día siguiente, me desperté con determinación. Les daría una probada de su propia medicina. Si ellos podían ser tan desconsiderados con respecto a mi boda, todo por el simple hecho de quedar bien ante sus colegas, entonces yo podría ser igualmente desconsiderada. Llamé a mi abuelo y le conté los eventos de la noche anterior. Cuando terminé de explicarle, le dejé claro que no desperdiciaría mi energía tratando de hacerlos entrar en razón. En cambio, decidí quitar el principal atractivo de su pequeño espectáculo. Le informé a mi abuelo, a quien quiero mucho, que lo estaba eliminando a él y a mi abuela de la lista de invitados, junto con el hermano de mi papá y su familia. También le pedí que retirara el regalo que me estaba dando, ya que ya no estaba invitado. Afortunadamente, mi abuelo entendió mi intención y me apoyó sin albergar ningún resentimiento. Cuando envié la lista de invitados actualizada a mi suegra y a mi prometido, se quedaron desconcertados. Les informé con calma que esas eran las únicas personas que podía eliminar, pero al hacerlo, habíamos perdido el lugar de la boda. Me aseguré de que mi prometido entendiera la urgencia de encontrar un nuevo lugar en los próximos 2 meses o de posponer la boda. Además, estaba el inconveniente de reimprimir las tarjetas de invitación y organizar el alojamiento para los invitados que venían de fuera. Quería que ambos comprendieran que ninguno de estos problemas habría surgido si no fuera por la generosidad de alguien en mi familia que había financiado la mitad de nuestra boda. Sin embargo, no esperaba que de repente comenzaran a disculparse por sus acciones. Mi suegra vino de nuevo, expresando su arrepentimiento por haberme obligado a alterar la lista de invitados. Me suplicó que llamara a mi abuelo y lo invitara nuevamente, pidiéndole que no cancelara la reserva del hotel ni hiciera ningún cambio. No podía dejar de preguntarme por qué se estaba disculpando ahora, después de que ya había logrado lo que quería. Había hecho un compromiso con sus colegas, y ahora estaban recibiendo invitaciones. Esto le pesaba mucho, y expresó su frustración, señalando que invitarles no tendría sentido a menos que la boda fuera en un destino. Enfatizó que una boda no en un destino sería ordinaria y poco interesante para los demás. Al escucharla expresar estos pensamientos, mi esposo finalmente admitió que lamentaba haber apoyado su decisión. Sin embargo, yo no estaba lista para dejar pasar sus acciones tan fácilmente. Le recordé que no debería necesitar medidas extremas para apoyarme en situaciones obvias. Aunque se disculpó una vez más, dejé claro que mi decisión era definitiva, ya estaba hecho, y aunque reinvitara a mi abuelo, no recuperaríamos su generoso regalo. ¿Estaba siendo un ángel por mantenerme firme? Reconocí que, en última instancia, la boda era mía, y debería enfocarme en mí misma. Sin embargo, no podía evitar sentirme un poco mezquina por no revertir mi decisión. ¿Eso me hacía una mala persona? Sin embargo, mi suegra no había terminado de causarnos problemas. Como mencioné en mi publicación anterior, no tenía intención de pedirle a mi abuelo que reinstaurara su regalo. Esta decisión visiblemente molestó a mi suegra, al punto que comenzó a llamar a mi prometido día por medio. Me retrataba como una problemática desagradecida que buscaba venganza. Aunque sí tomé ciertas acciones que me hicieron sentir bien, su etiqueta de desagradecida, cuando ella fue la responsable de esta situación, me parecía excesiva, pero no terminó allí. Fue un paso más allá, aconsejando a mi prometido que reconsiderara sus decisiones de vida, insinuando que lo que había hecho era solo el comienzo y que su vida sería así si se casaba conmigo. Durante una de estas conversaciones, mi prometido estaba hablando por altavoz, y escuché estas palabras hirientes. Agradecí esta transparencia porque sabía que mi prometido típicamente ocultaba cualquier cosa que pudiera crear discordia en nuestra relación. Le dijo a su madre que había cruzado la línea, pero no la confrontó de manera más firme. Es su relación con su madre,
y entiendo que no puedo pedirle que rompa lazos con ella solo porque no le gusto. Sin embargo, soy consciente de que si su interferencia continúa, podría llegar a un punto de quiebre, ya que no puedo imaginar soportar esto por el resto de mi vida. Hoy, tuve una conversación sincera con mi abuelo, compartiéndole la noticia sobre el nuevo lugar para la boda que habíamos asegurado. Aunque no se alineaba con la visión que había atesorado toda mi vida, seguía siendo un lugar hermoso, y encontré felicidad en ello. Le aseguré que estaba nuevamente invitado, y su risa me llenó de calidez. Mi gratitud y amor por él me abrumaron. Siempre me había apoyado en todo lo que hacía, y continuaba haciéndolo ahora. Confrontar a mi esposo sobre el comportamiento creciente de mi suegra se volvió necesario. Nuestra conversación profundizó en la incomodidad que ciertas situaciones habían creado y el dolor que habían causado. Al final, mi esposo prometió abordar el problema con su madre y aclarar su rol en nuestras vidas. Esperaba un camino más tranquilo en adelante, libre de más drama. Finalmente, llegó el día de la boda, y ahora estoy oficialmente casada. A pesar de los giros inesperados, la boda fue hermosa, y mi felicidad no tenía límites. No pude evitar sonreír al notar a mi suegra haciendo pucheros en una esquina con sus amigos del trabajo, a quienes había invitado. En un giro sorprendente, mi abuelo nos regaló una casa como regalo de bodas, un gesto conjunto de él y mis tíos. En el gran esquema de las cosas, estoy emocionada de embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida con mi esposo. Quería compartir esta actualización con todos ustedes que han sido parte de este viaje de alguna manera. Me enfurece cuando la gente cree que tiene la audacia de dictar cómo alguien debería casarse o a quién debería invitar. Es hora de que alguien le recuerde a mi suegra que su tiempo para influir en estas decisiones ha terminado. Si quiere alardear, puede planear su propio evento en el futuro. Deberías decirle con firmeza que se aparte y te deje en paz. ¿Estás completamente segura de casarte con ese tipo? Cualquiera con un poco de perspicacia habría visto a través del juego manipulador que tu suegra estaba jugando, y aún así, él la apoyó. No eres ingenua, pero tal vez deberías examinar más de cerca tus decisiones de vida. En una nota personal, vivo en Queensland mientras que mi familia reside en New South Wales. Recientemente, mis padres y mi hermana de 27 años decidieron invitarse a mi casa para unas vacaciones de una semana después de que se cancelara su crucero. Francamente, no estaba emocionada de que se quedaran por tanto tiempo, especialmente considerando que estoy embarazada y ya estoy lidiando con las responsabilidades de cuidar a un niño de 2 años. Para complicar las cosas, nuestra casa no es lo suficientemente grande para acomodar a varios huéspedes. Solo tengo una cama queen size de repuesto, que mis padres estaban ocupando. Mi hermana, sin embargo, optó por dormir en mi sofá. Podría haber compartido mi cama conmigo ya que mi esposo está fuera por trabajo, pero su ronquido y mis constantes empujones para que se diera vuelta no lo hicieron una opción viable. Después de 2 días de su estancia, durante la cena de la segunda noche, mi papá soltó una bomba. Mencionó casualmente que habían invitado al novio de mi hermana, con quien lleva solo 5 semanas, a volar y quedarse con nosotros todo el fin de semana. Ya había reservado un boleto y llegaría el viernes por la mañana a las 9 de la mañana. Nunca había conocido al novio de mi hermana. Después de todo, solo había sido parte de la familia durante 5 semanas. Lo que me enfureció fue que nadie se molestó en consultarme antes. Además, no tenía el espacio para que él se quedara cómodamente. Tendría que dormir en mi sofá, y mi hermana tendría que compartir el sofá o mi cama con él. La idea de un desconocido durmiendo en mi casa mientras mi hijo de 2 años estaba en su propio cuarto me inquietaba. Llamé a mi esposo en un arranque de frustración, y juntos decidimos negarnos firmemente a aceptar esa situación. Creíamos que su comportamiento, al invitar a un extraño a nuestra casa, era completamente inaceptable. Cuando llamé a mi hermana para comunicarle nuestra decisión mientras estaba en el trabajo, mi madre explotó de ira, me reprendió, cuestionando mi juicio y acusándome de dudar de su capacidad para juzgar el carácter de alguien. Según ella, no invitarían a alguien a nuestra casa en quien no pudieran confiar, a pesar de que lo habían visto menos de 10 veces. Eventualmente, me colgaron el teléfono, empacaron apresuradamente sus pertenencias y se fueron de mi casa. Más tarde, me enviaron un mensaje de texto alegando que mi esposo había manipulado mis pensamientos en su contra y que se estaban yendo no porque estuvieran equivocados, sino porque yo había sido una anfitriona inhóspita. Según ellos, me había convertido en una persona terrible desde que estaba con mi esposo en los últimos 10 años. Pasaron 3 días, e intentaron llamarme actuando como si nada hubiera pasado. Su incapacidad para comprender mi reacción me dejó completamente desconcertada. Me pregunto si alguien puede arrojar luz sobre su perspectiva y ayudarme a entender esta situación. ¿Estoy exagerando? No lo creo.
Creo que estaba siendo una madre responsable, no una persona irrazonable. No los invité, y ciertamente no tengo una obligación automática de ser una anfitriona complaciente con una familia que esencialmente invadió mi hogar. Para colmo, invitaron a una cuarta persona, un completo extraño, a quedarse sin mi conocimiento o consentimiento. Su sentido de derecho es desconcertante. Es casi como si no pudieran soportar el hecho de que he crecido y estoy tomando decisiones sin buscar su aprobación. Este es el momento para establecer límites. En mi respuesta, dejé en claro que no soy una mala anfitriona porque no los invité en primer lugar. Ellos se invitaron. Los acomodé generosamente a pesar de la interrupción de nuestras rutinas habituales. Sin embargo, invitar a otra persona a mi hogar sin mi consentimiento fue completamente inaceptable. Su berrinche cuando me negué a ceder y su posterior decisión de irse a otro lugar, mientras atacaban mi carácter, significa que habrá un nuevo conjunto de reglas antes de que considere recibirlos de nuevo. No planeo pasar tiempo con ellos después del comportamiento inmaduro que mostraron en mi casa. He tenido suficiente de sus acciones inapropiadas por ahora, y he decidido limitar mi contacto con ellos hasta que sienta que puedo enfrentarles de nuevo. Cruzaron una línea al invitar a alguien que nunca había conocido a mi casa sin mi aprobación. No pidieron permiso, simplemente me informaron que iba a suceder. El hecho de que mencionaran mi aparente buen humor indica que sabían que no era una buena idea. Asumieron que yo cedería y lo permitiría. Estoy defendiendo a mí misma y la seguridad de mis hijos, y sé que no estoy equivocada aquí. Soy una mujer de 33 años que actualmente está embarazada de 5 meses, mientras que mi esposo de 35 años está de viaje de negocios y regresará el próximo mes. Este es mi primer embarazo, y recientemente he tenido que seguir trabajando en la oficina. Cuando conocí a mi esposo, estaba increíblemente delgado, y sus hábitos alimenticios eran limitados debido a la cocina de su madre. Ella evitaba las especias, salsas, hierbas e incluso la sal, el azúcar y la pimienta, creyendo que esta dieta insípida era más saludable. Mi esposo se acostumbró a esta dieta sin sabor, pero cuando probó mi cocina, se dio cuenta de que había un mundo de sabores más allá de las limitadas recetas de su madre. Un miércoles, me complací con mi antojo de curry e hice una gran cantidad, aunque usualmente tenía comidas pre-preparadas en el congelador. Esta vez sucumbí a la tentación. Dejé las porciones adicionales en el refrigerador. Ese día, mis suegros visitaron inesperadamente, teniendo una llave de repuesto para emergencias. Cuando regresé a casa, lista para disfrutar de mi curry, lo encontré reemplazado por un plato hecho por mi suegra, quien había tirado mi comida, alegando que sabía a podrido. Incapaz de soportar su comida en mi estado de embarazo, discretamente le di la comida no deseada a una persona sin hogar. Sin embargo, alguien fue testigo de mi acto de bondad e informó a mis suegros. De repente, me encontré bombardeada con mensajes acusatorios, incluso de parte de mi suegra. Mi esposo me apoyó, pero ahora me pregunto si exageré. Honestamente, parece que tus suegros están tratando de controlar tu vida, su invasión de tu hogar, incluso cuando no estás allí. Es una gran señal de advertencia, y aunque el enfoque parece estar en que tu suegra tiró tu comida, el verdadero problema aquí es la falta de límites. Establecer límites firmes con tus suegros es esencial antes de que nazca tu hijo. Considera cambiar las cerraduras e instalar cámaras de seguridad para mantener tu privacidad y tranquilidad. Recuerda, tu hogar es tu espacio, y mereces sentirte segura y respetada en él.